Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast sobre la historia de la medicina. Mi nombre es Juan Camilo Valencia, estudiante de primer semestre de medicina de la Universidad Santiago de Cali. Hoy vamos a recorrer 4 lecturas que muestran cómo la medicina pasó de ser una mezcla de magia y religión a convertirse poco a poco en un conocimiento más racional. El objetivo es analizar la problemática que presenta cada lectura y reflexionar sobre lo que podemos aprender de aquellos momentos históricos. El primer texto se titula La medicina en la antigüedad, escrita por José Luis Espinar Ojeda. Este escrito nos abre una ventana al pasado para entender cómo los seres humanos, desde sus orígenes, han buscado respuestas frente al dolor, la enfermedad y, claro, la muerte. Si miramos el contexto en el que se desarrolla la obra, nos lleva a recorrer épocas y lugares muy distintos, desde las primeras civilizaciones hasta el inicio de la medicina más científica, destacando en el proceso a la historia médica de Grecia y Roma en sus momentos más antiguos. En aquellos tiempos, la situación social y médica estaba marcada por el misterio y la incertidumbre. La enfermedad no se entendía como un proceso biológico, sino como un castigo divino, un mal espíritu o un desequilibrio cósmico. De allí que la medicina surgiera entre rituales mágicos, prácticas religiosas y remedios empíricos que se transmitían de generación en generación. La problemática principal que se refleja en esta lectura es clara. Durante gran parte de la historia, la humanidad no contaba con un conocimiento real sobre las causas de la enfermedad. Esto generaba no solo sufrimiento físico, sino también un fuerte peso social, pues los enfermos eran vistos muchas veces con miedo, rechazo o incluso como culpables de su propio mal. La medicina en ese sentido estaba atrapada entre la tradición, la superstición y los primeros intentos de racionalidad. Y al final, la reflexión que nos deja esta lectura es profunda. La historia de la medicina no es solo un relato de descubrimientos médicos, sino también un testimonio de cómo el ser humano ha luchado constantemente contra lo desconocido. Nos enseña que cada avance en la medicina fue posible gracias a la curiosidad, la observación y el cuestionamiento de lo que parecía incuestionable. Hoy, que contamos con tecnología, ciencia y tratamientos altamente especializados, es importante recordar que todo esto nació de la necesidad humana de aliviar el dolor y buscar explicaciones más allá de la superstición. Definitivamente, la medicina no solo nos habla del cuerpo, sino también de la cultura, de la sociedad y de nuestra manera de entender la vida y la muerte. Siguiendo nuestro recorrido histórico, la siguiente lectura se titula Breve Historia de la Medicina, escrita por Pedro Gargantilla. Este autor nos invita a mirar los orígenes más remotos de la práctica médica, remontándonos hasta la prehistoria y observando cómo los primeros seres humanos enfrentaron la enfermedad hasta ir racionalizando la información parcialmente. En cuanto al contexto, aquí hablamos de un tiempo donde la humanidad aún no tenía escritura ni ciudades consolidadas. Los grupos eran nómadas, cazadores y recolectores, y su vida estaba marcada por la supervivencia diaria. En este escenario, la medicina no era un conocimiento organizado, sino más bien el resultado de la observación, del instinto y de las creencias mágicas. Surgieron figuras como el chamán, que era visto como el intermediario entre lo humano y lo divino, capaz de curar enfermedades a través de rituales, plantas y símbolos cargados de espiritualidad. También se evidencian enfermedades comunes, tanto en humanos como en animales de la prehistoria, demostrando que, por la falta de sus respectivos tratamientos o cuidados, estos solían ser más comunes o más deteriorativos. La problemática central que revela esta lectura es: el ser humano estaba muy expuesto constantemente a enfermedades, traumatismos, infecciones y malnutrición, pero no tenía una comprensión real de sus causas. La enfermedad se entendía como un castigo sobrenatural, una invasión de espíritus malignos o la consecuencia de romper un tabú.
Esta forma de concebir la salud limitaba el desarrollo de tratamientos efectivos, aunque al mismo tiempo dio origen a prácticas que hoy reconocemos como los primeros pasos hacia la medicina, desde la trepanación craneal, muy nombrada en el texto, hasta el uso de plantas con propiedades medicinales. La reflexión que nos deja es poderosa. Incluso en esos tiempos tan primitivos, ya existía la necesidad de sanar y de cuidar al otro. La medicina nació del instinto de conservación, de la solidaridad y de la búsqueda de sentido frente al dolor. Reconocer estos inicios nos recuerda que la medicina no solo es ciencia y tecnología, sino también humanidad, creencia y cultura, y que desde las cavernas hasta los hospitales modernos siempre ha habido una misma motivación: aliviar el sufrimiento y prolongar la vida. Ahora vamos a la tercera lectura titulada La historia de la medicina en la formación del profesional en medicina. Tres casos históricos destacados. Escrita por Néstor Miranda Canal. Nos presenta a tres referentes históricos como lo son Hipócrates, Lánek y Tubiana, para demostrar cómo el pasado influye en la enseñanza y práctica médica actual. El problema que podemos discernir gracias a esta lectura es que, en la actualidad, se tiende a valorar solo los avances tecnológicos y científicos recientes, dejando de lado las raíces y fundamentos que sostienen la práctica médica. Gracias a los diferentes casos, aprendemos que conocer y valorar el pasado nos ayuda a entender y tomar decisiones responsables en nuestra profesión. Mirar atrás y hallar un sentido crítico y ético. La historia de la medicina debe seguir siendo parte de la educación para formar profesionales más humanos y conscientes de su impacto social. Para finalizar este recorrido, vamos con la cuarta y mi lectura preferida: La medicina en la antigüedad, Esculapio y la cultura, de Miguel Lugones Botel y Marieta Ramírez Bermúdez. En ella se nos muestra cómo en la Grecia antigua la medicina estuvo profundamente ligada a lo religioso y a lo cultural, y cómo la figura de Esculapio se convirtió en un símbolo que todavía hoy permanece vigente. El contexto de esta lectura nos sitúa en un momento clave: Grecia, cuna de la filosofía, del arte y también de una medicina que oscilaba entre lo divino y lo humano. Esculapio, conocido como Asclepio por los griegos, no era solo un dios de la medicina, sino también un puente cultural entre el mito y la práctica médica. Sus templos funcionaban como espacios de sanación, donde los enfermos buscaban alivio a través de rituales, sueños reveladores y tratamientos que mezclaban lo sagrado con lo natural. La problemática central que se evidencia aquí es esa dependencia de lo mágico religioso para explicar la enfermedad. La salud se entendía como un don divino y la curación como un favor otorgado por los dioses. Aunque muchas de estas prácticas tenían un fuerte componente de sugestión, también fueron el principio de observaciones más racionales y del uso de recursos naturales, como hierbas o aguas termales. Poco a poco, la medicina fue transitando desde el mito hacia una visión más científica de la mano de figuras como Hipócrates. La reflexión que nos deja esta lectura es muy significativa. Símbolos como el bastón de Esculapio con la serpiente enroscada siguen vivos en la medicina actual. Eso nos recuerda que la medicina no nació de manera aislada, sino profundamente entrelazada con la cultura y la cosmovisión de cada sociedad. La enseñanza es clara: la historia de la medicina es también la historia de nuestras creencias, de cómo intentamos explicar lo inexplicable y de cómo con el tiempo supimos dar un paso hacia la ciencia sin olvidar nuestras raíces culturales. Con esta lectura cerramos el viaje y queda en evidencia que la medicina no solo ha sido una herramienta para curar, sino un reflejo de lo que somos como humanidad: seres que buscan alivio, respuestas y esperanza frente a la fragilidad de la vida. Pero más allá de los avances técnicos, lo que realmente nos deja la historia es la certeza
de que la medicina siempre ha tenido un mismo propósito: acompañar al ser humano en sus momentos más vulnerables. En ese sentido, el legado de Esculapio, de Hipócrates, de los chamanes prehistóricos y de los médicos egipcios sigue vivo en cada profesional de la salud de hoy.